Hola, me llamo Olivier. En este video vamos a revisar una muy breve historia del Iaido. En el episodio anterior consideramos la época Heian hacia la época Muromachi. En este episodio vamos a considerar la época Tokugawa. La época Edo, o a veces llamada Tokugawa según el linaje de los shogunes quien la dirigieron, empieza en 1603 y termina con la restauración Meiji en 1868. Es básicamente una época de paz en la cual la casta de los samuráis se dedica más a tareas administrativas y a disfrutar la vida, más realmente que al arte de la guerra, ya que pues no hay guerra. Y por lo tanto, con la paz, la cultura de los samuráis cambia. Notamos, por ejemplo, la emergencia de los samuráis urbanos, quienes no están en su dominio lineando tropas de guerreros, sino que cumplen con tareas administrativas y de contabilidad. Básicamente se transforman en samurái godines. Este cambio implica también que el uso de la armadura, del yari, de la naginata, así como del arco y las flechas montando a caballo, pues ya no era lo cotidiano. Más bien los samuráis andaban ahora con ropa más común y la espada se volvió la arma privilegiada. Eso significa también que las técnicas de corte evolucionaron. Ya no se trataba de buscar el punto débil en una armadura, podía ahora cortar a alguien básicamente en cualquier parte del cuerpo. Y este cambio es todavía presente en las técnicas que practicamos en la actualidad en Iaido. Respecto a la época Tokugawa, Bennett, en su libro Kendo, Cultura de la Espada, retoma una clasificación propuesta primeramente por Hertz 98, quien considera respecto al Kenjutsu o Yaijutsu 3 grandes periodos y 4 fases. Un primer periodo abarca los primeros 80 años de la época Edo y ve la fase de la intelectualización del Genjutsu. El segundo periodo se extiende del 1680 al 1786, en la cual vemos una fase de espiritualización del Genjutsu. Y finalmente, el último periodo, hasta la época Meiji, es una fase que lleva el Genjutsu hacia un lado más comercial y deportivo. Con la paz empieza a surgir una gran literatura sobre el manejo de la espada. Es cuando se producen textos que describen no solo el manejo de la espada, sino también incluyen un aspecto filosófico. Vamos a considerar dos de esos autores, probablemente los más famosos, Yagyu Munenori y Miyamoto Musashi. Fight. No todo se trata de pelear. Ellos se encontraron un par de veces, pero en realidad pues, fue pacífico. Lo interesante de esos autores es que ambos estuvieron en batallas y tienen los dos una amplia experiencia de combates en el cual arriesgaron su vida. Asimismo, y por lo tanto, pueden relacionar el combate individual con una estrategia más amplia de un ejército entero. Este último aspecto está muy presente en los escritos de Musashi, por ejemplo. Yagyu Munenori combatió en una de las últimas grandes batallas de la época Tokugawa, retomando el castillo de Osaka en 1615. Es hijo de Yagyu Muneyoshi, quien aprendió directamente del famoso Kami-Izume Ise no Kami. El papa Muneyoshi escribió el Shinkage Ryu Heiho Mokoroku no Koto, un libro sobre las 25 técnicas basada en los secretos que le enseñó Kami-Izumi. Muneyori, el hijo, compuso su obra mayor en 1632, un libro llamado Heiho ka Densho, que fue traducido de varias formas, pero básicamente se puede traducir como el libro de la transmisión de la estrategia familiar. Heiho quiere decir estrategia, Densho transmisión y ka familia. Si bien, como su nombre lo indica, es un tratado sobre la transmisión de los artes militares, estuvo muy influenciado por el teatro No, pero Munenori también integra muchas ideas del budismo zen, en particular de la filosofía del prioste Takuan Soho. También recomiendo leer su libro Fudoshi Shin Myoroku, traducido como La mente inmóvil. En su libro, Munenori establece la idea de oposición entre el Satsunin To, o espada mortal, la espada que trae la muerte, y Katsunin Ken, o espada de la vida. La primera idea es que la espada, ya que puede matar, por lo tanto es un instrumento de muerte. Aquí es importante entender que el ideograma To en japonés refiere a una espada con un solo filo. Se lee también como katana. La idea es que el filo está dirigido hacia el enemigo. Pero al mismo tiempo, si bien puede matar, la espada puede ser usada para hacer el bien.
El famoso dicho de Munenori es que la muerte de un hombre malo puede permitir que miles vivan en paz. Eso es el Katsunin-ken. Aquí, Munenori usa otro ideograma para referirse a la espada, que es ken, el también que tenemos en kendo. Ken refiere a una espada con dos filos. En contraste con el to, que solamente tiene uno hacia el enemigo, el ken tiene dos, uno hacia el enemigo y uno hacia sí mismo. Es una metáfora que nos recuerda que el peligro está hacia su enemigo, pero también hacia uno mismo, o algo así. Yagyu Shinkage-ryu, es decir, el estilo de Shinkage-ryu de Yagyu Munenori, fue el primer estilo de espada en fusionar el zen con el manejo de la espada. El libro de Yagyu Munenori se convirtiera en una de las Biblias del manejo de la espada japonesa. Tokugawa Ieyasu quedó tan impresionado con el estilo y su filosofía que nombró a Yagyu Munenori para que fuera el instructor oficial de espada de los shogunes. Fue también instructor de sus hijos y nietos, los shogunes Tokugawa Hidetada y Iemitsu. La enseñanza de las técnicas de Kenjutsu se vuelve en este momento más orientada a la disciplina del espíritu que al manejo propio de la espada para el campo de batalla. Miyamoto Musashi es muchas veces reconocido como el samurái más importante de la historia de Japón, y sus escritos han dejado un impacto fundamental sobre el Kenjutsu y los artes marciales en general. Así como Munenori, Musashi peleó en campos de batalla, en Sekigahara en 1600, aun cuando no se sabe bien de qué lado peleó, en el asedio del castillo de Osaka en 1615 y en la rebelión de Shimabara en 1637-38, en el cual incluso fue el consejero directamente del shogun. Musashi es famoso por su estilo de esgrima que usa dos espadas. Primero lo llamo Nito Ichiryu, es decir, la escuela de las dos espadas como una, pero cambió más tarde a Niten Ichiryu, es decir, las escuelas de los dos cielos como uno. Una razón para usar las dos espadas es que Musashi veía como un acto vergonzoso el hecho de ser samurái andando siempre con dos espadas y poder morir con una espada todavía enfundada. Asimismo, para Musashi, usar dos espadas permiten hacer de manera simultánea lo que muchas otras escuelas hacen en dos tiempos, es decir, desviar la espada del oponente y atacar. En Iaido, una técnica basada en este principio es Ukenagashi. En Kendo piensan en las técnicas de Kaeshiwaza o Nukiwaza. El origen del uso de las dos espadas viene probablemente de su padre, quien le enseñó las técnicas de Jutte. El Jutte se usaba a menudo en batalla junto con la espada para justamente neutralizar el arma del enemigo mientras la espada lo golpeaba o se luchaba con el enemigo. Hoy en día el estilo de manejo de la espada de Musashi se conoce como Hyoho Niten Ichiryu. Como lo vamos a ver más adelante, su filosofía y su técnica van más allá del simple uso de las dos espadas. En realidad, en su libro más famoso, Gorin no Sho, Tratado de las 5 ruedas, escrito justamente antes de su muerte, Musashi no pone énfasis tanto en el manejo de las dos espadas, sino que proporciona consejos que aplica al combate con una o dos espadas. Para empezar, Musashi no considera el Budo como una disciplina aislada, sino como un camino o do, el ideograma Michi en japonés, el mismo que tenemos en Kendo y Aido. Musashi considera que todos los caminos o do son intrínsecamente de la misma naturaleza, y es de recalcar que él también era un artista que hacía pintura, poesía o tallados de madera. Sin embargo, respecto a los caminos, solamente en el del guerrero uno tiene que forzosamente obtener la victoria, sino es la muerte. No hay segunda oportunidad. ¿Eso me suena a otro filósofo de la misma época o por ahí? Do or do not. There is no try. Otro precepto que Musashi recalca es que una victoria que no está ganada según los principios del Do o el camino verdadero no puede ser considerada como una victoria real. Este principio todavía es muy presente en Kendo. Lo interesante en los escritos de Musashi con respecto a la evolución del Kenjutsu es que su filosofía y sus consejos van más allá del simple manejo de la espada. Abarcan también preceptos más amplios que tienen que ver en cómo debe de vivir y comportarse un guerrero samurái.
Debido al hecho de que los samuráis se volvieron guerreros en temporada de paz, varios autores del primer periodo explican o ponen por escrito técnicas de espada, pero al mismo tiempo empiezan a poner un énfasis en cómo el manejo de la espada permite guiar al samurái en su vida cotidiana y empiezan a redefinir el espíritu samurái. Veremos más adelante que una segunda redefinición ocurría con Nitoe Inazo en el siglo XIX. Carl Friede, historiador especialista de los samuráis y el mismo practicante de Kashima Shinryu, nos recuerda que los preceptos que están en los textos de los escritores de la época Tokugawa, en especial los del primer periodo, muchas veces tienen una carga filosófica muy profunda, o por lo menos se pueden leer de esta forma. Pero hay que tener cuidado. Autores como Munenori y Musashi retoman una tradición de escritura basada en los escritos religiosos del estilo de los monjes budistas. El lenguaje usado en estos textos suena como muy filosóficos, con varias metáforas. Sin embargo, eso era la forma de expresarse en los escritos religiosos. Es cuestionable si la profundidad de esos textos era intencional o simplemente una copia de los escritos religiosos que se copiaron. Y es ahí donde pasamos de una tradición oral a escrita. Durante el periodo Tokugawa vemos la transformación de textos orales en textos escritos y el pasaje de una tradición oral a una tradición de lo escrito. La enseñanza verbal se conoce como Kuden y al principio del siglo XVI empezamos a ver la aparición de textos que recaban esa palabra llamados Kudensho. En los textos de Kenjutsu y de Budo, al principio se trata de simples listas de nombres, de técnicas o principios técnicos muy importantes. Esas listas se conocen como Mokuroku. Los nombres son muy opacos, muchas veces para evitar que foráneos a la escuela puedan enterarse de la forma real de las técnicas. Por ejemplo, tenemos Tooro, que es la técnica de la lámpara del jardín. ¿Okay? Yaru no Tachi, la espada de noche. Torabashiri, el tigre corriendo. Si bien en el caso de Yoru no Tachi, por ejemplo, la espada de la noche, podemos inferir que es una técnica que hace cuando el enemigo está en la oscuridad, pues en realidad no sabemos más que eso, no sabemos cómo se practica esa forma o qué cortes involucra. Pero como lo explica Kenji Tokitsu en su traducción de Musashi, las técnicas, aun cuando explicadas de forma escrita, siempre deben de ser traducidas a través de la palabra, la demostración y de los consejos de los maestros. Y obviamente practicarla múltiples veces para poder entender sus principios intrínsecos. Musashi mismo, en sus escritos, termina comentando que se tiene que practicar bien. Uno tiene que examinar este punto a fondo. Textos que proporcionan más explicaciones escritas llegan solamente a la mitad o al final de la época Edo. Y como lo sabemos todavía hoy en día, la guía de un maestro, un sensei, y la práctica siguen siendo indispensables. Como lo recalca Hertz, aun con la presencia de manuales y textos, la enseñanza a través de la palabra y de la experiencia o Ishin Denshin nunca desapareció. Es importante notar también que al nivel más lingüístico y cognitivo, explicar movimientos con el lenguaje únicamente es difícil. Se reconoce como la inefabilidad. No poder expresar nociones o sentimientos complejos únicamente con palabras. Por eso, cuando comunicamos, tenemos a usar gestos y, como dicen, una imagen equivale a 1000 palabras. Otro punto importante en el uso de la espada, y en realidad en el caso de todos los budos, es que existe cierta afordancia del inglés affordance o experiencia del uso del instrumento. Es decir, que con la práctica llegamos forzosamente a entender cómo la técnica tiene que realizarse de una sola forma, integrando movimientos y partes del cuerpo que hacen sentido entre ellos. Es decir, coordinación de los pies, cadera, brazos, muñecas, mirada, etc. Y ese tipo de revelación llega muchas veces no tanto bajo la guía verbal o escrita de un maestro, sino más bien a través de la práctica individual y los numerosos intentos.